Dicen que estaba loca, pero ¿y si todo fue una conspiración para arrebatarle el trono? Hoy te cuento la historia de Juana la Loca como nunca antes la escuchaste. Juana I de Castilla, Toledo, 6 de noviembre de 1479. Tordesillas, 12 de abril de 1555. Conocida históricamente como la Loca, fue reina de Castilla desde 1504 hasta su muerte y reina nominal de Aragón y Navarra desde 1516, aunque en la práctica nunca ejerció el poder. Desde 1506, el gobierno efectivo estuvo en manos de regentes o de su hijo, Carlos I, y desde 1509 permaneció recluida en Tordesillas por orden de su padre, y posteriormente de su hijo. Hija de los reyes católicos, nació como infanta de Castilla y Aragón, sin expectativas claras de heredar. Recibió una educación cortesana propia de su rango, centrada en la obediencia y la devoción, con formación en música, danza, equitación y varios idiomas, además de conocimientos religiosos. Desde joven mostró cierto escepticismo hacia los ritos y prácticas religiosas, algo que su madre intentó mantener en secreto. En el marco de la política matrimonial de los reyes católicos, en 1496, Juana fue casada con su primo tercero, Felipe el Hermoso, archiduque de Austria y heredero de Borgoña, Brabante y Flandes, hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo. El objetivo era consolidar la alianza hispano-habsburga frente a Francia. La expedición que llevó a Juana a Flandes partió de Laredo en agosto de 1496, con una impresionante flota de más de 19 buques y 3.500 hombres, acompañada de unos 60 navíos mercantes cargados de lana castellana. Durante el viaje, tormentas obligaron a refugiarse en Inglaterra, y una de las naves que transportaba parte del ajuar de Juana encalló y se perdió. Al llegar, Juana no fue recibida por su prometido, debido a las intrigas de consejeros francófilos en la corte borgoñona, que intentaban desbaratar el matrimonio. Finalmente, la boda se celebró el 20 de octubre de 1496 en Lier. El contraste entre la sobriedad religiosa de la corte castellana y la opulencia festiva de la corte borgoñona fue notable para Juana. Aunque al principio se produjo una atracción mutua entre los esposos, Felipe pronto mostró desinterés, lo que provocó en Juana episodios de celos que algunos autores describieron como patológicos. Entre 1498 y 1501 nacieron sus primeros hijos, Leonor, Carlos e Isabel. A pesar de embarazos avanzados, Juana participaba en actos públicos, como el baile en Gante, el mismo día en que dio a luz a Carlos. Sacerdotes enviados por sus padres informaban que Juana seguía mostrando resistencia a la confesión y a la asistencia regular a misa. Herencia y proclamación como reina de Castilla. La muerte sucesiva de su hermano Juan, 1497, de su hermana Isabel, 1498, y del infante Miguel de Paz, 1500, la convirtieron en heredera de Castilla y Aragón. En 1501 viajó a España con Felipe para jurar como princesa heredera ante las Cortes de Castilla en Toledo. En 1503, embarazada de su cuarto hijo, Fernando, Juana permaneció en España mientras Felipe regresaba a Flandes. La separación le provocó tristeza y conflictos con su madre, que llegó a ordenarle reclusión temporal en el castillo de la Mota. Tras insistir, Juana volvió a Flandes en 1504. Ese mismo año murió Isabel la Católica. Según algunos testimonios, Isabel habría desheredado a Juana por su falta de práctica religiosa, aunque Fernando la proclamó reina de Castilla, manteniendo para sí el gobierno. Felipe no aceptó la regencia de Fernando y buscó apoyo de la nobleza castellana. La Concordia de Salamanca, 1505, estableció un gobierno compartido entre Fernando, Felipe y Juana, aunque Felipe y Juana permanecieron en Bruselas. En 1505 nació su quinta hija, María. Deseoso de llegar a Castilla, Felipe zarpó con Juana en enero de 1506, pero tormentas los obligaron a pasar 3 meses en Inglaterra, donde Juana visitó a su hermana Catalina.
Al llegar a La Coruña, Felipe maniobró políticamente para ganar apoyos y forzar a Fernando a retirarse. Concordia de Villafáfila, 27 de junio de 1506. Fue proclamado rey como Felipe I. El 25 de septiembre de 1506, Felipe murió repentinamente en Burgos, posiblemente por envenenamiento, aunque no hay pruebas concluyentes. Juana insistió en trasladar su cuerpo a Granada, viaje que se convirtió en una procesión nocturna y prolongada, alimentando rumores sobre su locura. Durante este trayecto, en enero de 1507, dio a luz a su hija póstuma, Catalina, en Torquemada. La nobleza, dividida entre partidarios de Fernando y del emperador Maximiliano, formó un consejo de regencia provisional. Juana intentó gobernar por sí misma, revocando concesiones hechas por su marido y restaurando el Consejo Real de tiempos de Isabel, la Católica. Sin embargo, Cisneros buscó el regreso de Fernando, que en agosto de 1507 volvió a Castilla y asumió el poder. Reclusión en Tordesillas. En 1509, Fernando ordenó el confinamiento de Juana en el Palacio de Tordesillas para impedir que se convirtiera en centro de conspiraciones. Este encierro también evitaba maniobras extranjeras, como el interés de Enrique VII de Inglaterra en casarse con ella. En 1515, Fernando incorporó Navarra a Castilla. A su muerte, en 1516, Juana se convirtió nominalmente en reina de Aragón, pero la regencia quedó en manos de autoridades afines a Carlos, que en la práctica gobernó como rey desde su llegada en 1517. Juana nunca fue oficialmente declarada incapaz, y su nombre aparecía en primer lugar en documentos oficiales, pero no tuvo poder real. Carlos mantuvo su reclusión y ordenó que fuera obligada a cumplir con prácticas religiosas, incluso recurriendo a torturas. Durante la revuelta de las comunidades, Tordesillas fue tomada por los comuneros. Juana fue informada de la situación política y se le pidió encabezar la resistencia contra su hijo. Aunque expresó verbalmente su deseo de castigar a los malos, se negó a firmar documentos que transfirieran el poder, decisión que impidió usar su figura como reina legítima contra Carlos. En diciembre de 1520, tropas imperiales recuperaron Tordesillas y Juana volvió a quedar bajo vigilancia estricta del marqués de Denia, que limitó incluso sus paseos. La convivencia con su hija Catalina fue su único consuelo, hasta que ésta se casó en 1525. A partir de entonces, Juana sufrió episodios depresivos más graves. En sus últimos años, la salud física se deterioró, quedando paralítica de las piernas. Algunos religiosos interpretaron su negativa a ciertos sacramentos como posesión demoníaca. Enviado por Felipe II, San Francisco de Borja la visitó y determinó que tales acusaciones carecían de fundamento. Falleció el 12 de abril de 1555 en Tordesillas, a los 75 años, pronunciando: «Jesucristo crucificado sea conmigo». La versión oficial del siglo XVI atribuyó su apartamiento del poder a una enfermedad mental. Se han propuesto diagnósticos como melancolía, depresión severa, psicosis, esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo. Otros historiadores, como Gustav Bergenroth en el siglo XIX, y estudios modernos de Betania Aram, Segura Graíño, Zalama y María Lara Martínez, cuestionan esta visión, argumentando que fue víctima de una estrategia política orquestada por su padre, su esposo y su hijo, para privarla del trono. El precedente de su abuela materna, Isabel de Portugal, también recluida, refuerza la hipótesis de una práctica dinástica, de aislar a reinas viudas o políticamente incómodas. Juana I fue reina titular de Castilla, Aragón y Navarra durante casi medio siglo, sin ejercer el poder efectivo. Su vida estuvo marcada por matrimonios estratégicos, intrigas cortesanas, disputas dinásticas y una reclusión forzada de más de 4 décadas. Su figura ha oscilado entre el mito romántico de la reina enloquecida por amor y la interpretación de víctima política de una de las transiciones más complejas en la formación de la monarquía hispánica unificada.